Bueno, buenos días. Lo primero, muchas gracias por invitarme y darme la oportunidad de contar nuestro trabajo, que básicamente es la humanización de espacios, con lo cual abordamos la humanización desde un aspecto un poco distinto al vuestro. Obviamente en la humanización el persona a persona es irreemplazable, es lo primero y lo más importante. Pero sí que existen muchas maneras o muchas disciplinas diferentes que pueden abordar la humanización, que para mí lo que significan es que pueden descargar a las personas de parte de la responsabilidad o del peso de esa humanización. Y es el caso de los espacios. PlayOffice es un estudio de arquitectura y diseño que fundamos en el año 2013, ya han pasado bastantes años y bueno, nuestra idea era llevar el diseño a los espacios infantiles porque veíamos que los niños que crecen con diseño crecen mejor. Y cuando empezamos a ver qué oportunidades teníamos de llevar el diseño a los niños, uno de los ámbitos donde vimos que el diseño estaba más descuidado o al que se le destinaban menos recursos era el ámbito sanitario. Desde el año 2013 hemos trabajado en muchos proyectos arquitectónicos y de diseño dentro de hospitales por toda España. He traído ejemplos de algunos, pero me gustaría que si esto se convierte más en una charla y me preguntáis cosas, pues también estará bien. Uno de los proyectos más ambiciosos que hemos hecho es el que hemos llevado a cabo en el Hospital Pediátrico Niño Jesús de Madrid. Sabéis que es un hospital que es pionero en pediatría. Y claro, la humanización al final, en el ámbito en el que yo trabajo, que es este de arquitectura y diseño, normalmente tiene o se le asignan muy pocos recursos por parte de lo que es la institución sanitaria. ¿Por qué? Pues es obvio. La prioridad siempre es la médica y tiene que ser esa la prioridad. Con lo cual lo que está pasando es que la humanización en este ámbito suele venir de la mano de fundaciones que se encargan de recaudar dinero, fundaciones de muchos ámbitos distintos, pues generales o bien específicas dedicadas a pues un poco a mitigar los problemas de enfermedades concretas, como puede ser el tema del cáncer en oncología. Y entonces, de la mano de estas fundaciones, pues de alguna manera somos capaces de llevar la humanización a los hospitales. En los hospitales empieza a haber comités de humanización de manera muy incipiente y muchas veces muy espontánea. Hay pocos hospitales que tengan un comité de humanización como tal, donde la arquitectura, insisto, es solo una parte que esté establecida. Y muchas veces veréis que seréis parte de comités de humanización de manera voluntaria, que es lo que está sucediendo. El hospital dice, ¿a quién le gustaría estar en el comité de humanización? Y muchas veces por parte de enfermería o de fisioterapeutas o demás, dicen, pues yo quiero estar en este comité, y veréis que tenéis mucha información muy importante que dar a ese comité y que podréis poner vuestra voz en la humanización si queréis. Bueno, el caso es que este es el Hospital del Niño Jesús. El proyecto se llama El Retiro Invade el Niño Jesús. Para aquellos que no lo conozcan o que no sean de Madrid, el Hospital del Niño Jesús está situado justo enfrente del parque más grande de Madrid, que es el Retiro. Este enfrente, que parece que es muy fácil, para los niños, por ejemplo, con cáncer, que son fotosensibles, pues es una barrera insalvable. O sea, el hecho de que solo haya una calle que cruzar realmente representa una barrera que no pueden traspasar. Entonces, toda la idea es llevar el parque dentro del hospital. Como decía, este proyecto se inicia en el 2017, me parece que empezamos a gestarlo, y es una colaboración súper estrecha de Juegaterapia, que es la fundación que lidera el proyecto, aunque luego muchas otras fundaciones se han sumado al proyecto y han continuado con él y aportado su granito, y la gerencia del hospital. Esto en la humanización es fundamental, que se trabaje mano a mano
desde lo que es la institución y de aquel que promueve o que es el promotor del proyecto. Y entonces, bueno, desde el año 2017 hemos ido poco a poco, empezamos tímidamente con el ala de oncología, que se llama San Ildefonso, a trabajar diferentes espacios. Para aquel que haya conocido este hospital antes de toda la remodelación, pues la verdad es que ha supuesto un cambio impresionante. Y por contaros un poco nuestra manera de trabajar, nosotros entendemos la arquitectura básicamente desde un ángulo, y es que es un espacio donde hay experiencias y donde las personas tienen emociones. Y esa es la diferencia de nuestra aproximación a la arquitectura y diseño. Lo vemos siempre como un lugar de emociones, con lo cual cuando nosotros empezamos a plantear un proyecto, este o cualquier otro de los que veamos ahora, nosotros hacemos un mapa emocional del lugar. ¿Qué siente la persona que usa ese espacio en cada uno de los lugares por los que transita? En un hospital hay sitios muy delicados. Obviamente, pues por ejemplo, las salas de espera de quirófanos, pues ya sabéis que son lugares de muchísimo nervio, de muchísimo estrés, y el espacio, por eso os decía que lo que yo hago puede ayudar a descargar parte de la responsabilidad de la humanización de vosotros, puede generar calma, puede generar un ambiente de conexión con otras personas que están viviendo lo mismo que tú, o el espacio puede separarte, en cuyo caso tienes menos apoyo. O sea que al final, en la manera en que nosotros diseñamos es siempre pensando en esas emociones, con lo cual hacemos ese mapa emocional y trabajamos con el personal sanitario. Yo siempre digo que nuestro foco es el niño, pero es que el niño, y esto lo escuché, comparto mesa con la Fundación Ronald McDonald, y esto lo escuché en unas jornadas que hicieron hace poco en la Universidad Europea, que decía que un niño enfermo es una familia enferma. Al final nosotros tenemos una visión no solo del niño, sino el que usa el espacio, por supuesto, es el personal sanitario. También es la gerencia, también es el personal que limpia. O sea, todas las personas que usan ese espacio, nosotros tenemos que tener soluciones para ellas y hacer que esa humanización permee a todas y cada una de las personas que van a usar este lugar. Bueno, como veis, pues estas son las zonas comunes. Las zonas comunes eran lugares de tránsito rápido donde nadie se detenía. Muchas veces las ventanas estaban tapadas. O sea, la importancia de la luz natural en sentirte bien es fundamental. El acortar las distancias para el personal médico, para que no estén más cansados de lo que ya están. O sea, hay un montón de elementos que nosotros podemos trabajar desde el espacio, o como decía, invitar a la gente a salir de su habitación. O sea, el paciente que está todo el día encerrado, o el niño que está todo el día encerrado con su familia, que no tiene ningún otro input. Primero, sobre los padres recae una responsabilidad enorme de estar siempre animados, y a veces no pueden estarlo, con lo cual tenemos que ayudarles a salir de ese pequeño cubículo, relacionarse con otras personas. En el caso de un niño es fundamental, porque un niño hospitalizado de cáncer que a lo mejor tiene una experiencia de 7 meses por delante de hospitalización, porque eso se da, es como una interrupción de su vida natural. Entonces necesitamos que esté en contacto con otros niños. En este caso aprovechamos las zonas comunes del hospital para que eso sucediera. Hablamos con el hospital, les dijimos, esto no puede estar lleno de camillas, de sillas de ruedas, todo el rato lleno de carritos de limpieza. Esto tiene que ser un lugar aprovechable. Y entonces empezamos a generar espacios de encuentro. Lo que está sucediendo ahora cuando uno visita el Hospital Niño Jesús es que se encuentra a familias merendando en los pasillos, a familias recibiendo visitas o a niños que están jugando a cartas con niños de la habitación de al lado. Y esto es un cambio enorme en el impacto que tiene emocional una familia cuando pasa mucho tiempo hospitalizada. Hay muy poca investigación y muy poca recabar datos sobre lo que supone la humanización de los espacios
en la recuperación de los pacientes más temprana o en su cambio de ánimo, que al final afecta a cómo aceptan la medicación. Empieza a haber unos poquitos estudios. Por ejemplo, la Universidad de Salamanca, desde el Departamento de Psicología, está llevando un proyecto muy ambicioso en este sentido y ya está recabando datos. Y te lo cuentan además en manera de anécdota, que es precioso porque, por ejemplo, la investigadora que lo está llevando a cabo, que es una profesora del Departamento de Psicología, nos decía que cuando había ido a hablar con los niños del ala de San Ildefonso, pues muchas veces les piden que dibujen, ¿no? Y que a través del dibujo ellos empiecen a detectar pues, el estado de ánimo de los niños y demás. Y que había habido un cambio tremendo en esos dibujos, en cómo esos dibujos se habían transformado de qué sientes en el hospital o dibújame tu hospital, y muchas veces había la presencia de medicación, o la presencia de batas, la presencia de jeringuillas y demás, y de repente los niños estaban dibujando casitas de pájaros. Para ellos su hospital de repente eran casitas de pájaros, eran árboles, eran nubes, o sea, es un cambio tremendo. O también tenemos, por ejemplo, porque bueno, le tocó de cerca a una persona que ha estado ingresada con su hija en la UCI durante 3 semanas y nos decía, esa sensación de que tú puedes pasear durante bastantes minutos, te diría durante horas, y detenerte a mirar todo lo que está sucediendo en nuestro hospital, porque hay muchísimos elementos interactivos, lo que te genera es, de repente tu cabeza se va a otro lugar y por unos minutos te olvidas que tu hijo está en la UCI. Y además, parte de tu conversación del día, en vez de ser sobre la medicación o sobre el próximo paso que tenemos que dar en la enfermedad, es sobre, ¿has visto esto que hay aquí en la esquina? Y eso, o sea, eso que parece un detalle, aquí se ha hablado mucho en la mesa anterior de los detalles, es pura humanidad y es lo que al final ayuda mucho a las personas a sobrellevar situaciones traumáticas. Como decía, nuestros proyectos están llenos de elementos interactivos para esa idea de sal de la habitación, toca esta ruleta, haz este juego, juega con tu padre a un veo o con tu madre a una sopa de letras. Bueno, esto es más parte del proyecto, donde también ha habido proyectos de conexión con gente de fuera, para que también los de fuera empaticen. O sea, al final nuestros proyectos tienen mucho que ver con la idea de recaudar dinero para esto, porque como decía antes, la sanidad pública al final tiene que estar destinada a la prioridad médica. Entonces, por ejemplo, pues hemos hecho concursos de fotografía, esas fotografías están colgadas con la gente que ha participado sobre el retiro en las paredes del hospital, etcétera, ¿no? O, por ejemplo, esta cabina donde los niños pueden entrar y hay historias sobre el retiro y les cuentan la historia de la ciudad de Madrid. Estos son el aula. Los niños hospitalizados que durante mucho tiempo no pueden, ni mucho tiempo ni un día, no pueden dejar de ir al colegio. Entonces la Consejería de Sanidad siempre tiene aulas en los hospitales y bueno, pues también trabajamos el aula. O el ofrecer también espacios de privacidad. También se ha hablado de la importancia de la privacidad para hacer una llamada, para tener un minuto con tu hijo a lo mejor a solas o con tu mujer a solas, porque insisto, es que es esa claustrofobia de estar constantemente en un entorno muy cerrado, ¿no? Entonces, bueno, intentamos generar espacios de todo tipo para que cada uno de las personas que lo usen pues tenga su lugar, igual que trabajamos, por supuesto, los descansos del personal de enfermería para que, es que si descansáis mejor, vuestro trabajo lo vais a hacer mejor, ¿no? Entonces, la humanización tiene que venir de todos los ámbitos. Este es el proyecto de la unidad de adolescentes que nosotros, os decía antes, vosotros manejáis una información fundamental para nuestro trabajo. Tenéis el día a día, sabéis a lo que se enfrentan los pacientes, sabéis cuáles son las dificultades por las que van a pasar, podéis incluso predecir lo que va a suceder. En este proyecto hicimos una encuesta que me parece que Taira nos ayudó con ella. Hicimos una encuesta para entender, porque claro, cada edad es diferente, no es lo mismo un niño de 5 años que un adolescente, para entender qué es lo que un adolescente podría querer hacer en este lugar o cómo querría que
que fuera la atmósfera. Nosotros le damos muchísima importancia a la atmósfera, que no sea muy invasiva, pero que sea alegre. Y bueno, pues trabajamos con el personal sanitario y les pasamos una encuesta de, oye, ¿cuáles son las dificultades o cuáles son los mejores momentos de un adolescente durante su hospitalización? O también trabajamos con las familias y los niños y les preguntamos, oye, ¿qué te gustaría que sucediera aquí? Pues en este caso concreto echaban de menos la actividad física, pues se puso una canasta de baloncesto en la sala de espera para que puedan salir y sobre todo, por ejemplo, hablaban muchísimo de, es que me gustaría perder de vista a mis padres durante unos minutos, ¿no? Entonces, pues generamos también un espacio para que solo fuera un encuentro de ellos con ellos y que no estuvieran los padres por medio, ¿no? Bueno, esto, como veis, es la cabina de baloncesto o espacios como esa pequeña cabina cerrada pues para trabajar o para hacer llamadas o para estar con tu pareja a solas, ¿no? Este es el hospital de día de adolescentes donde reciben el tratamiento. Esta es el tic-tac que llamamos, lo llamábamos cuando haces tic ya no hay tac, es básicamente la unidad de radiodiagnóstico también del Niño Jesús. De este tipo de proyectos hemos hecho varios, recientemente hemos hecho la unidad de hemodinámica también del Gregorio Marañón y básicamente son proyectos que no solo trabajan lo que es la parte del diseño, sino que también la parte de la información. Al final un TIC es una prueba que es indolora, pero ni el niño ni la familia lo saben. No saben visualmente cómo es la máquina y cuando llegan a la sala se quedan en shock, porque claro, al final son como naves espaciales. No saben cuánto va a durar, no saben si hace ruido la máquina, qué sucede cuando hace ruido. ¿Es normal que haga ruido? Con lo cual trabajamos mucho con un soporte sencillo de papel, el explicarles cómo es la prueba, cómo es la máquina y que cuando ellos lleguen a la sala, pues de alguna manera no haya nervios. Esto sí que está documentado, hay muchas evidencias de que un niño tranquilo necesita menos sedación. O sea, que si con un proyecto sencillo de vinilos y un folleto un niño puede no ser sedado, si no lo hacemos es que estamos perdiendo el tiempo, porque además yo muchas veces hablo de la humanización desde el lado emocional, pero hablo de la humanización también desde el lado de un retorno económico. O sea, para las instituciones que una persona enferma pase menos tiempo en un hospital es un ahorro económico. Que se le sede, por supuesto, lo primero es que no se le seda y el niño no recibe esa medicación, pero es que también es un ahorro. Entonces, yo intento copar todos los argumentos posibles para convencer y decirle a la gente, es que este tipo de proyectos son necesarios. Bueno, pues este es el TAC y estos son más proyectos del Niño Jesús. Este es el aula del Hospital de León, donde nos contactó la profesora de la consejería y nos dijo, bueno, mira, yo tengo un aula bastante grande, pero la verdad es que es un espacio como que no lo estoy aprovechando bien y creo que pueden suceder más cosas y sobre todo tengo una necesidad y es que a mí no me importa ahora mismo tanto el currículum académico como la parte emocional. Los niños que vienen al colegio pues muchas veces están muy abatidos o están muy bloqueados emocionalmente. ¿Qué se nos puede ocurrir para que aquí de alguna manera suelten sus emociones y nosotros podamos ayudarles? Entonces, bueno, creamos este sencillo emocionario. Básicamente es una rueda que tiene un montón de piezas de madera. Cada pieza de madera, como veis, está dispuesta en círculos concéntricos, de manera que desde el yo, que es el centro, en el centro muy cercano están las emociones más como livianas o de menor intensidad y hacia afuera están las de mayor intensidad, pues la rabia, el odio. Y es un elemento que, nos lo ha dicho un montón de veces,
con lo sencillo que es, le da para muchísimos diferentes tipos de juego y sobre todo les ayuda a los niños a hablar de sus emociones casi como desde la separación y la distancia. O sea, no tienen que exponerse y decir, yo siento esto, sino que ellos juegan a ordenar las piezas, a asignar emociones a los demás, con lo cual de alguna manera es fácil romper el hielo y que hablen de sus emociones. Un minutito. Que te queda un minutito. Vale, pero ahora sí ya termino. Y estas es las estaciones lunares del Gregorio Marañón, que son las habitaciones de aislamiento después de que los niños sufran o pasen por una cirugía, con lo cual tienen un tema de inmunidad importante, con lo cual están aislados durante bastantes días aquí. Y entonces, bueno, pues aquí creamos la ilusión de un viaje a una estación lunar, donde la única misión era curarse. En esta estación lunar ellos tienen, porque otra de las cosas que trabajamos mucho es la sensación de control por parte del paciente. Cuando uno es un paciente no controla nada, o sea, está completamente a disposición de los demás, obviamente, para que le mediquen o para que te desnuden, te lleven, te suban, te bajen, lo que sea. Con lo cual, si nosotros desde el espacio podemos ofrecerles la sensación de que controlan algo, en este espacio, por ejemplo, ellos controlan el color de la luz, la música, pueden poner vídeos, tienen una tableta, tienen un espacio en el que se pueden aislar, control, o sea, que tengan la sensación de que no han perdido toda su independencia. Y bueno, hemos hecho diferentes proyectos. Este es otro proyecto también para adolescentes en el Hospital de Torre Cárdenas de Almería, que se llama El Cubo Mágico. Y por último, simplemente reseñar este es de los últimos proyectos que hemos hecho en Salamanca, y lo que hemos hecho es una galería de arte dentro de todo el hospital de día y la zona de oncología pediátrica, donde todas las paredes tienen arte para tocar, arte para jugar, arte para explorar esas sensaciones, y donde la fundación que lo promovió, que es la Fundación Pífano, es una fundación asistencial, con lo cual está día a día en el hospital trabajando con los niños. Entonces era también la idea de trabajar el arte y las emociones y darles herramientas a ellos. Y aquí pueden desde construir colores con la ruleta de los colores, hacer composiciones de abstracción o descifrar, bueno, el tratamiento dura varias horas, el tratamiento diario oncológico, con lo cual pasan mucho tiempo o bien sentados en un sillón o bien en una cama. Y, por ejemplo, pues hay interacciones del tipo un jeroglífico, ellos tienen un diccionario jeroglífico alfabeto nuestro, y entonces en ese jeroglífico hay chistes, hay historias y tienen que descifrar. Y nada más, este es nuestro trabajo, y no sé si las preguntas vienen ahora. Las preguntas las hacemos después. Pues nada, muchas gracias.